Amado hermano, si no es de darle las gracias al Señor, nos ha permitido platicar con Él, nos ha permitido descansar en el Señor con esa paz que solamente el Señor la da. De igual manera, el Señor sigue bendiciendo nuestras vidas, nuestros caminos, nuestros hogares, nuestra escuela, en donde quiera donde el Señor estamos, ahí está el Señor con nosotros. Ahorita nos toca leer la palabra de Dios, escuchar qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Vamos a buscar en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, de los versículos del 1 al 14. Tú que te encuentras también, amado hermano, en tu hogar, voy a darle lectura continua a la palabra de Dios. Solamente te invito a que tú con tus ojos me acompañes y escuches la palabra que el Señor tiene en esta mañana. Dice lo siguiente, Mateo capítulo 22, de los versículos del 1 al 14. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a los siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas a los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarles en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Gracias a Dios por la palabra, amados hermanos. Y así pasamos a la comida espiritual de esta mañana. Estemos atentos a la palabra que Dios tiene a través de los labios del presbítero Nehemías Juárez, amados hermanos, para que nosotros podamos ponerla en práctica, podamos vivirla y podamos recibir la bendición del Señor. Para esto invitamos a nuestro pastor, pase a tomar este lugar y que Dios nos siga bendiciendo. Dios los bendiga, hermanos, ahí desde sus hogares. Tenemos la meditación de la palabra de Dios. Y vamos a hablar de una de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, parábolas del reino de Dios. Pero antes vamos a inclinar nuestro rostro para pedir la dirección de nuestro Dios, la dirección de nuestro Señor. Soberano Dios, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, Señor, esta palabra que salva, que consuela,
esta palabra que también nos exhorta y también nos corrige y nos indica el camino que debemos seguir. A través de tu Espíritu Santo te pedimos que nos des sabiduría, entendimiento para entender tu palabra, para atesorar tu palabra en nuestros corazones y para vivir tu palabra de acuerdo a lo que tú nos dices en las Sagradas Escrituras. En el nombre de Cristo Jesús pedimos tu dirección divina, Padre bendito. Amén. El método de nuestro Señor Jesucristo para enseñar eran las parábolas. Las parábolas eran un método ya antiguo que tanto los griegos, los babilonios, utilizaban como una herramienta de enseñanza. Y en la época de nuestro Señor Jesucristo, Él utiliza este método. Él hace su método especial para poder impactar a través del mensaje al pueblo judío y en especial a sus discípulos. Él viene a ser el Señor de las parábolas. Dice la Biblia que sin parábolas no les hablaba. Y era una manera el de poder dar a conocer los misterios del reino de Dios. Era una manera también de poder ocultar los misterios del reino de Dios a aquellos que jamás se iban a convertir al reino de los cielos. Y esta parábola del capítulo 22 de San Mateo está dentro de la clasificación de las parábolas del reino de los cielos, los reinos de Dios, el reino de Dios. Y así comienza esta parábola, nuestro Señor Jesucristo diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y dice el Señor que mandó a llamar a los invitados a esta fiesta, pero ellos no quisieron venir. Quizás porque pues no estaban interesados en el reino de los cielos, se negaron a venir a esta invitación especial. Pero mandó el Señor en la parábola a otros siervos para que invitaran a más personas, a más gentes a venir al reino de los cielos, a esta fiesta que había preparado este rey para su hijo. Y ahí nos lo dice en los versículos siguientes, versículo 3. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Y volvió a enviar a otros siervos diciendo, decía a los convidados, he preparado la comida, todo está ya preparado para que vengan a las fiestas, a la fiesta de mi hijo, a la fiesta de bodas. Pero dice que ellos no hicieron caso. Unos se fueron a su labranza, otros a sus negocios, pero otros, dice, maltrataron a los siervos y a otros siervos los mataron. Y el rey de esta fiesta, dice, se enojó tanto con aquellos que maltrataron a sus siervos, con aquellos que no quisieron venir, que mandó y destruyó su ciudad, mandó su ejército y destruyó su ciudad. ¿Quién eran los invitados a esta fiesta de boda? Tanto los primeros que se negaron a venir, como los otros que maltrataron a los siervos, y a otros siervos los mataron. No cabe duda que Jesucristo está haciendo un recorrido a través de la parábola a la historia de Israel. ¿Cuántas ocasiones el pueblo de Israel fue llamado para que tuviera una buena relación y una buena sintonía con Dios? ¿Cuántas veces Israel se apartó de Dios, se apartó del Señor? Y Él mandó sus mejores profetas. Mandó a Jonás, mandó a Oseas, a Elías, a Eliseo, pero el pueblo de Israel, juntamente con sus reyes, se rebelaron en contra de Dios. Mandó también a Isaías, al pueblo de Judá, a Miqueas, a Amós, a Jeremías, y no quisieron escuchar el mensaje de Dios, sino que como a Jeremías lo metieron en la cárcel, lo maltrataron,
La tradición antigua dice que Isaías fue aserrado, que Manasés fue el que mató a Isaías a través de una sierra de madera. Eso dicen las tradiciones rabínicas antiguas. Bueno, pues Dios trató por todos los medios que Israel viniera al conocimiento de Dios, tuviera una buena relación con Dios, y no lo hizo. Después, ya hablando del Nuevo Testamento, Dios, nuestro Señor, envía a Juan el Bautista como el último profeta del Antiguo Testamento. Pero ¿qué hicieron con Juan el Bautista? Herodes lo mató. Todos los líderes religiosos se hicieron enemigos de Juan el Bautista porque no estaban de acuerdo con su mensaje, el mensaje del Evangelio que vino a preparar el camino del Señor. Finalmente viene nuestro Señor Jesucristo a proclamar ese Evangelio del Reino, ese autoevangelio del Reino. Pero ¿qué hizo el pueblo judío? Pues lo crucificó y lo mató. Y el rey, como dice aquí en la segunda invitación, dice que se enoja porque mataron a sus siervos. ¿A cuántos profetas mataron? ¿A cuántos profetas maltrataron? ¿A cuántos profetas persiguió Israel? ¿Y cuándo sucedió de que el rey mandó a sus ejércitos? Tiene un cumplimiento profético. 70 años después de Jesucristo, el pueblo de Israel se había rebelado en contra del Imperio Romano y mandó a su ejército. Y en el año 70, comandando su ejército por Tito, hijo del emperador Vespasiano, destruyó Jerusalén y a toda Palestina. Dicen los historiadores antiguos que aproximadamente 1 millón de judíos murieron en esa matanza de parte del Imperio Romano. Josefo, el historiador judío de esa época, narra de una forma dramática cómo fue la destrucción de Jerusalén. Para exagerar un poquito, dice que la sangre corría como un arroyo a través de Jerusalén, porque los romanos no tuvieron piedad por los judíos. Mataron a niños, mataron a mujeres, a jóvenes, sacerdotes, a todos los mataron. Y ahí se cumple precisamente lo que dice el Señor en su parábola, que el rey se enoja y manda a su ejército. Pero viene una tercera invitación. Dice ahí en el versículo 9. Pero antes dice el Señor: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos, llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Esta tercera invitación obviamente tiene que ver con el llamado que el Señor hace a la iglesia, a su iglesia universal. Ahora el mensaje del Evangelio de Jesucristo no se queda en Palestina, sino que ahora es dirigido a todas las naciones. Ahora es dirigido, hablando de esa época, a los romanos, a los griegos y a todas las naciones que estaban alrededor de Palestina. El reino de Dios, o el reino de los cielos, no solamente es para el pueblo judío, sino ahora para todos los pueblos, para todo el mundo. Y lo dice Jesucristo en San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora el Evangelio se extiende a todas las naciones. Por eso dice aquí que los siervos trajeron a todos los que encontraron en el camino, a buenos y malos. Y en otra parábola el Señor dice que fueron traídos cojos, ciegos, pobres, mancos, fueron traídos al reino de los cielos como invitados. Y aquí dice la palabra de Dios, pues hay obviamente una fiesta, la fiesta de bodas del rey, por todos los que habían sido traídos
por todos los que habían sido invitados y aceptaron la invitación, aceptaron el llamamiento de Dios. Ya no tiene que ver nada más con Israel, sino ahora con todas las naciones que vienen al llamado de Dios y forman parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un detalle grande en la parábola. El rey viene a la fiesta para saludar a todos los convidados a su fiesta, para gozarse con todos los que están en su fiesta de bodas de su hijo. Pero se encuentra con la sorpresa que entre todos los invitados había uno que no estaba vestido de bodas, que no se había puesto el vestido que en aquel entonces era costumbre de los anfitriones, especialmente de los ricos, tener a la entrada de su casa una serie de vestidos o de túnicas para ofrecerle a todos los invitados. Obviamente que todos se pusieron ese vestido de bodas, pero hubo uno descuidado, parece que no le interesó ponerse el vestido de bodas, como un infiltrado, y se metió a la fiesta. ¿No es cierto que hoy en día también hasta en las bodas, en cierta fiesta hay infiltrados que nadie nos invitó? Y se metieron a esa fiesta, ya sean 15 años, ya sea una boda. Pues en aquel entonces pasó lo mismo. Y el Señor se dirige a aquella persona infiltrada que no estaba vestida de bodas. El Señor se sintió ofendido, porque ¿cómo era posible que haya descuidado y no se haya puesto ese vestido que Él estaba ofreciendo a todos los invitados? Para el Señor era una ofensa. Pero el Señor se dirige de una forma amable. ¿Cómo se dirige el Señor a aquella persona, hermanos? Versículo 12. Le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. El Señor, el rey de la fiesta, no fue drástico. No dijo inmediatamente: echen a esta persona que no está vestido de boda, sino que se dirigió a él de una forma amable. El Señor fue cortés con él, le dijo: amigo. Y amigo es la palabra ágape. Perdón, la palabra fileo. Amigo, ¿cómo entraste a esta fiesta sin estar vestido de bodas? El Señor, el rey de esta fiesta, obviamente vio su desprecio en su corazón, vio su descuido. Y hoy en día también hay así personas descuidadas en la vida cristiana, en las iglesias. Estamos llenos de muchas personas que vienen a la iglesia, que tienen años en la iglesia, pero no han hecho un compromiso serio con Dios. No se han convertido a Dios, no han sido transformados por el Espíritu Santo y vienen a formar parte de la iglesia. Han sido llamados, sí, por el Evangelio de Jesucristo, pero no están convertidos, no fueron elegidos, no fueron escogidos por el Señor. Y esta persona filtrada fue llamada a la fiesta, ya estaba dentro de la fiesta, ya estaba gozándose y gozando de los beneficios de la fiesta del rey, de las bienaventuranzas que el rey estaba ofreciendo en esta fiesta, pero no tenía derecho de estar en la fiesta, porque no formaba parte del pueblo de Dios. Aunque había sido invitado, aunque estaba ahí, había descuidado el vestido que el rey ofrecía, el vestido de bodas. Ustedes se preguntarán: ¿pero qué significará ese vestido? Significa una verdadera conversión a Dios. Significa ese vestido de boda que esa persona ha sido lavada con la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Significa que tiene el fruto del Espíritu, como dice en otra parte de la Escritura el apóstol San Pablo. Ese fruto de paciencia, ese fruto de tolerancia, de amor, de gozo, de bondad, de verdadera justicia. Este hombre no tenía puesto ese vestido y esas características de un verdadero cristiano. Y el Señor, pues no se le pasa nada por alto, que conoce
los corazones, el Señor que escudriña los corazones, que es omnipresente, omnisciente y conoce todas las cosas, se dio cuenta que esta persona indebidamente estaba en la fiesta de bodas. No podía disfrutar de los beneficios del reino de Dios, no podía disfrutar de la gracia del Señor, porque no había sido escogido, porque no había sido predestinado para estar en la fiesta de bodas. Y eso sucede hoy, amados hermanos y amigos, hoy en día, que muchos están en la fiesta de bodas, están hermanos en la iglesia, pero no han sido predestinados, no han sido escogidos para formar parte del reino de Jesucristo. Y por eso el Señor le dice: amigo, ¿cómo entraste? ¿Cómo es posible que estés aquí disfrutando de mi fiesta si no tienes el vestido adecuado, si no tienes el vestido que yo ofrezco para que estés? Dice: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y como él sabía perfectamente bien que el Señor conoce los corazones, él escudriña los corazones, dice la Biblia, enmudeció. No había argumento en sus labios para poder defenderse. No tenía el derecho de poder defenderse ante el Señor de aquí de la parábola. Que no cabe duda que se está refiriendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El vestido de bodas, hermanos, es necesario en nuestra vida cristiana. Dice el apóstol Pablo a los Efesios y también a los Colosenses que ese hombre viejo debe morir en nosotros y que debe surgir el nuevo hombre, una nueva criatura que es formado conforme al evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos hoy en día tienen años en la iglesia y siguen jugando con el evangelio de Jesucristo, con un pie en la iglesia y otro en el mundo? ¿Cuántos hoy en día, estando en la iglesia, han hecho un compromiso con Dios y fácilmente se les olvida ese compromiso que tienen con el Señor? Me estaba acordando de uno de mis compañeros del seminario hace ya más de 30 años, Humberto. Humberto fue expulsado del seminario porque lo encontraron en el baño tomando sus cervezas. Y no solo él, otros 2 compañeros más, ambos fueron expulsados, fueron disciplinados. ¿Qué pudo haber pasado con Humberto? Pues haber reaccionado, ahora sí que ordenar su vida delante de Dios, volverse a su Dios, volverse a su Señor. No lo hizo. Al contrario, se apartó de Dios. Ingeniosamente se robó 7 cuadros del Museo de San Carlos. Burló la vigilancia, fue a visitar antes el Museo de San Carlos, estuvo pensando cómo robárselos. Salió en primera plana de los periódicos y decían de la siguiente manera, porque pude leer esos periódicos que decían: una organización, no cabe duda, internacional, se robó estos cuadros de la época de la colonia. Estaban evaluados en varios millones, más de 15 millones de pesos en aquella época, hace 30 años. Y alertaron las fronteras a ver si alguien vendía esos cuadros o alguien quería pasarlos por contrabando. Pero en una ocasión, Humberto, ahí en el mismo parque del Museo de San Carlos, estaba bajo los afectos del alcohol y un policía lo fue a sacar. Dice: no puedes estar aquí, vete de aquí. Y él mismo se delató, dice: si es por los cuadros, dice, yo los voy a devolver. ¿Cómo que por los cuadros? Sí. Ah, ¿tú te robaste los cuadros? Bueno, los presté, me los llevé. Y ya le cayó la policía, fueron a donde él vivía, cerca de ahí, él rentaba un lugar y encontraron que en su recámara estaban los 7 cuadros que había robado, que era de la época de la colonia. Y dijeron: ¿cómo le hiciste, Humberto? ¿Cómo burlaste la vigilancia? Y él dijo: pues ya les explicó cómo le hizo, con unas cuerdas, y llegó hasta donde estaban los cuadros, se los llevó, salió y nadie se dio cuenta. Y así fue descubierto.
Después apareció otra vez en el periódico que ya se habían devuelto los cuadros y él terminó aquí en el reclusorio norte precisamente. Humberto. ¿Por qué le pasó todo esto y por qué hizo esto Humberto? Porque se apartó de Dios, porque se apartó del Señor, porque había sido llamado para formar parte de la iglesia de Jesucristo, pero no era de los escogidos, no era de los elegidos de Dios, no era de los predestinados. No formaba parte realmente de la iglesia de Jesucristo. Lo mismo que le pasó al que se filtró en la fiesta de boda del Señor. Y el Señor muy amablemente le dice, con toda cortesía: amigo, ¿cómo entraste a mi fiesta sin estar vestido de bodas? Hermanos, no podemos formar parte de la iglesia de Jesucristo si no hemos experimentado una verdadera conversión a Dios. No puedes formar parte de esa fiesta de bodas del Señor cuando Él venga por segunda vez, si tú estás afuera, si fuiste llamado, pero no fuiste realmente escogido. Como dice el Señor en la última parte de la parábola, versículo 14: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hermanos, cuando el Señor venga, quizás el diezmo nada más se va a llevar de cada iglesia de los creyentes en Jesucristo. Porque en la iglesia, hermanos, ni estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos. Solamente el Señor, dice en otra parte de la Escritura, sabe quiénes son suyos, quiénes fueron escogidos por Él, quiénes realmente forman parte de su iglesia. Y en el sermón profético dice Jesucristo, dice: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y ahí está implícita la respuesta: no va a encontrar casi fe. Muchos tienen miedo que después de la pandemia, hermanos, sean pocos los miembros que regresen a su iglesia, que regresen al pueblo de Dios, por muchas razones y por muchas circunstancias. Hermanos, esta parábola nos debe mover a tener buena relación con Dios, a buscar una buena sintonía con el Señor, a pedir el auxilio divino. Y si tú te encuentras perdido conociendo el Evangelio de Jesucristo, si tú estás vacilando en la fe, ven a Jesucristo, el Hijo de Dios, el único quien te puede ayudar. ¿Qué le dijeron en una ocasión los discípulos al Señor? Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les aumentó la fe. Porque es posible, hermanos, conocer a Jesucristo, conocer el Evangelio de Jesucristo y no tener fe. Y no estar realmente apegado a nuestro Señor. No reunir los requisitos de un verdadero discípulo del Señor. Es posible no tener el vestido de bodas que el Señor nos pide y nos exige en esta parábola. Y si ya la tienes, gózate en el Señor. Llénate de gozo y de esperanza, porque el Señor tiene el control de todo, porque el Señor tiene nuestras vidas en sus manos, porque el futuro del mundo está en las manos de Dios, porque el futuro de la iglesia está en las manos del Señor. No está en tus manos, no está en las manos de las autoridades médicas o sanitarias, no está en las manos de nuestro gobierno, está en las manos de Dios. Pero sí, luchemos y esforcémonos en tener una buena relación con nuestro Dios. Que Dios bendiga su palabra.